Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer a todos los organizadores de este simposio, en especial a Manuel Aguilar, a quien tengo un gran respeto profesional y cariño personal, porque fue realmente el contacto que me invitó a dar esta conferencia. Realmente es una conferencia de divulgación con intención de contarlo de forma muy sencilla para todo el público. Y, desde luego, el tema me apasiona. He investigado muchísimos años sobre el bosón de Higgs y es un verdadero placer poder divulgar sobre este campo. Bien, voy a empezar precisamente en continuación a la presentación excelente que ha hecho Manuel, con la noticia mundial del descubrimiento del bosón de Higgs el 4 de julio del 2012, que desde el CERN y en directo fue realmente emocionante, todos los que lo vivimos. Fue transmitido a todo el mundo por videoconferencia ese descubrimiento del bosón de Higgs por parte de las dos colaboraciones, ATLAS y CMS, en el gran colisionador LHC del CERN, y el anuncio de esta partícula con una masa 125 veces mayor que la masa del protón realmente resultaba tener una gran relevancia en la física de partículas, y ha tenido un gran impacto mundial a nivel científico y mediático, dicha noticia. Tengo que decir que hay un código entre los científicos de cuándo se decide que uno anuncia un descubrimiento, y creo que es el momento de hacerlo, cuando se acumula una evidencia suficiente para decir este es el momento de anunciar un descubrimiento. Es algo consensuado en la comunidad científica y lo llamo aquí código 5 sigma. Quiere decir que la probabilidad de que lo visto no fuera el Higgs era realmente extremadamente pequeña, menor de 1 sobre 1.000.000. Y es en ese momento en el que los científicos acuerdan dar la noticia del descubrimiento del Higgs. Bien, ya hemos oído por parte de Manuel que esto significó dar un premio Nobel a los protagonistas Engler y Higgs en el año siguiente al descubrimiento, en el 2013, también el premio Príncipe de Asturias, en ese mismo año, por proponer el mecanismo de generación de masas y predecir la existencia de dicha partícula, la partícula llamada de Higgs, injustamente porque se tendría que llamar partícula de muchas personas que realmente propusieron el Higgs, pero así es. También participó en este descubrimiento, en esta propuesta de la existencia del bosón de Higgs, Robert Broad, que falleció en 2011. Bien, pero la pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué pasa con esta partícula? ¿Qué es tan especial del bosón de Higgs? ¿Por qué es diferente al resto de las partículas? ¿Por qué este jaleo se ha montado con el bosón de Higgs? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué tanto esfuerzo en su búsqueda? A mí me han pedido que intente transmitiros eso en palabras muy sencillas. Y allá voy. Desde el artículo de la publicación del descubrimiento, que nos ha mostrado también Manuel, hacia atrás en el tiempo, observamos que en la propuesta de esa existencia de esa partícula, por parte de Higgs, Engler y Broad, hay, como ha dicho Manuel, casi 50 años, 48 años de enorme esfuerzo en la búsqueda, desarrollos teóricos muy sofisticados, desarrollos experimentales muy sofisticados, gran desarrollo tecnológico y una gran inversión a nivel internacional. Y uno va al detalle de los artículos de Higgs, Engler y Broad y mira en la letra pequeña y encuentra palabras bastante abstractas, extrañas de entender, y palabras que voy a intentar recorrer a lo largo de esta charla, como simetrías rotas, masas de bosones de Gauge, campos de Gauge, el vacío, spontaneous symmetry breaking, es decir, ruptura espontánea de una simetría. ¿Y esto qué tiene que ver con la partícula Higgs? Y eso es lo que voy a intentar recorrer explicando los pilares básicos en palabras muy sencillas que sustentan la existencia y la relevancia de dicha partícula, el bosón de Higgs. Empezaré comentando partículas elementales de materia, partículas mediadoras de la interacción, el concepto tan extraordinario de simetrías y las implicaciones que tiene, qué son las simetrías rotas, por qué hablamos de campos en este contexto, del campo de Higgs, y finalmente el mecanismo de generación de masas, que es lo que realmente le da el protagonismo a la partícula de Higgs. Empiezo con las partículas elementales de materia. Bien, si uno profundiza en la materia y va observando cada vez estructuras más pequeñas, distancias más pequeñas, empezamos en el jardín, la mosca, los ojos de la mosca. Esto está presentado en unidades de metros, o sea, la mosca, por ejemplo, lo vemos a 10 a la menos 2 metros, o sea, 0,01 metro, los ojos de la mosca, los detalles del ojo de la mosca, los pelitos que hay dentro del ojo de la mosca, el ADN. Entramos entonces ya en el átomo a
la distancia 10 a la menos 10 metros, que quiere decir 1 dividido entre 1 seguido de 10 ceros, ya nos encontramos con el átomo. En las órbitas del átomo nos encontramos a las primeras partículas elementales, que son los electrones, bien, orbitando alrededor del núcleo. Profundizamos más adentro, nos encontramos con el núcleo, y dentro del núcleo nos encontramos con los protones y neutrones, que están compuestos de quarks. Esto se encuentra aproximadamente a 1 dividido entre 1 seguido de 15 ceros metros. A esa distancia nos encontramos a las segundas protagonistas de las partículas elementales. La primera son los electrones y la segunda son los quarks. Estos son los quarks constituyentes de la materia, elementales que se sepa. Esto siempre hay que decirlo, porque en la física nunca hay la verdad absoluta, siempre hay más y más investigación. De momento, estas son las partículas elementales que conocemos. Bien. Para entender bien el por qué uno recurre a aceleradores de muchísima energía, hay que entender, es la única fórmula que voy a poner, esta expresión que quiere decir que en el mundo cuántico relacionamos onda y partícula, el concepto de onda y partícula. Toda partícula es onda y toda onda es partícula a la vez. Esto es un concepto intrínsecamente cuántico y esta relación, que se debe a de Broglie del 1923, nos dice que estas dos cantidades, distancia y energía, son inversamente proporcionales. Lambda es una cantidad que nos define la distancia, es decir, longitud de onda, y p es el momento, que a su vez tiene que ver con la velocidad de la partícula y, por tanto, con la energía. Están inversamente relacionadas. Por tanto, para ir a distancias muy pequeñas, para observar la naturaleza a extremadamente pequeñas distancias, debemos de ir a energías muy altas, son inversamente proporcionales. ¿Cuán altas necesitamos ir para ver esta estructura elemental de la materia? Pues hoy por hoy lo más alto a lo que se ha accedido es precisamente el Large Hadron Collider, el colisionador del que hablamos, donde se ha descubierto el Higgs, que está a punto de conseguir, o está consiguiendo, 14 teraelectronvoltios, que significa 14 seguido de 12 ceros electronvoltio, enormes energías. Esas enormes energías, si las traducimos en medida del día a día, podríamos decir que es 1 trillón de veces más energético que la radiación emitida por un teléfono móvil. Imaginaros la enorme energía de la que estamos hablando. En definitiva, los aceleradores de partículas y el estudio de sus colisiones, que es lo que hacemos los físicos de partículas, precisamente es una manera de un microscopio muy potente de acceder a la estructura más elemental. Vamos allá. La estructura más elemental está compuesta en la materia más común, ordinaria, de la que estamos todos hechos, el universo, etcétera, de lo que se llama la primera familia de partículas elementales, que son estas 4 que pongo aquí y que reciben su nombre a la derecha, los quarks, por las siglas en inglés, la primera inicial, el quark up, del inglés up se llama quark U, el otro es el quark D, del inglés down, y además tenemos el electrón, ya se ha hablado de él, y el neutrino, el compañero del electrón, que se llama neutrino electrónico. Estas 4 partículas forman la primera familia o generación de partículas elementales. No se conoce estructura de estas partículas en esta fecha, y resulta que con estas partículas hacemos toda la materia ordinaria. Por ejemplo, aquí está puesto el átomo de helio. El átomo de helio consta de, en el núcleo tiene 2 protones y 2 neutrones, y en las órbitas están los electrones, 2 electrones que definen a ese átomo de helio. Bien, dentro del núcleo tenemos los 2 protones y los 2 neutrones, y cada protón a su vez está formado por 3 quarks, como veis ahí, UUD, el protón, y el neutrón DDU, que a su vez claramente, como veis, está coloreado, y es porque los quarks tienen esa otra propiedad importante que se llama color, y que obviamente no es que estén coloreados, sino que es una analogía con la teoría de color, porque vienen en 3 estados fundamentales, por eso se les pone 3 colores. Bien. Y la primera noticia sobre masas, que es de lo que voy a hablar el resto, viene aquí. Resulta que la masa de un protón, que es una partícula compuesta, es aproximadamente lo mismo que la masa de un neutrón y 2000 veces la masa del electrón. Por otra parte, los neutrinos son diferentillos a los demás, en el sentido de que se forman las desintegraciones beta de un neutrón. Bien, no toda la materia está hecha de esa primera familia. Resulta que hay materia más exótica en el universo, o bien la producimos en un laboratorio, formada por otras 2 familias, lo que se llama la segunda familia y la tercera familia de partículas elementales, que es básicamente una réplica de la primera, con una gran diferencia, y es que las masas de estas partículas son mucho más pesadas que las de la primera. La más ligera es la primera, luego viene la segunda familia, que es un poquito más pesada, y luego viene la tercera familia, que es la más pesada de todas. Pero por el resto son réplicas básicamente, están formadas, en total tenemos 6 quarks, U, D, C, S, T y B, que de nuevo son por las siglas en la primera letra en inglés, up, down, charm, strange, top y bottom.
Luego tenemos los 3 leptones de las 3 familias, el electrón, el muón, que es siempre se dice es un primo hermano del electrón, pero más masivo, y el tau, que es el más masivo de los 3 leptones cargados. Y en cuanto a los neutrinos, de nuevo tenemos 3 neutrinos, uno en cada familia. Muy bien. La masa cada vez es mayor, y esta es la primera vez que hago mención al bosón de Higgs. El bosón de Higgs resulta que da una explicación al porqué de estas masas, de estas partículas elementales. Vamos a ello, vamos a ver si lo entendemos. En resumen, tenemos la composición hoy por hoy de todas las partículas elementales, estas son todas las partículas elementales que se conocen, las comunes y las exóticas, digamos, a fecha de hoy. Bien, resulta que hay que decir que no toda la materia compuesta se explica solo en términos de las partículas elementales, es decir, para explicar la masa de objetos corpúsculos, de objetos compuestos, hace falta entender también las interacciones. Por ejemplo, el átomo, entendemos su masa porque la mayor parte de la masa viene precisamente de las interacciones fuertes que hay en el núcleo de ese átomo. Para entender a su vez la masa de los protones, no nos basta con entender la masa de los 3 quarks de los que os estoy hablando que componen a un protón, sino que también hay que entender más cosas dentro de un protón, como es lo que se suele llamar el mar de gluones, son esas cositas así con muelle, el mar de gluones y los pares antiquarks del mar que también viven en ese mar de un protón. Es decir, realmente para entender la masa de un protón hay que ir más allá de lo que son las masas de las partículas elementales y hay que entender las interacciones. Pero lo que sí que es cierto es que sí o sí hay que entender las masas de las partículas elementales, porque si un electrón, que es una de las partículas elementales, no tuviera masa, fuera cero, resulta que no lo podrían atrapar los núcleos y formar los átomos, no estaríamos aquí, estaríamos todos desintegrados, como quien dice. Así que entender la masa de las partículas elementales es fundamental. Y allá voy. Siguiente capítulo, interacciones fundamentales. Os he dicho que las interacciones son súper importantes, no solo los corpúsculos de materia, sino las interacciones y lo que se llaman sus mediadores. Los mediadores de las interacciones básicamente es la versión cuántica de esa partícula, ese quantum de energía que se intercambia entre otras 2 partículas. Cuando interaccionan la una con la otra, se intercambian una partícula, en lo que se llaman los mediadores o mensajeras de la interacción. Todo lo interpretamos como partículas y a la vez como ondas, es decir, campos. Estupendo. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene este aspecto que tengo aquí en este dibujito, donde dentro tenemos los, decíamos antes, los protones formados por 2 quarks U y un D, que a su vez, están dentro del núcleo, a su vez ven al electrón que está orbitando porque se intercambian un cuanto de energía, que es el fotón, lo que llamamos el cuanto de energía de las interacciones electromagnéticas. Pero en la jerga de las partículas, todas son partículas, tanto el electrón como los quarks como el propio fotón. Allá vamos. ¿Cuántas interacciones resulta que necesitamos entender para entender la naturaleza? Pues 4. La interacción electromagnética, la fuerte, la débil y la gravitatoria. La interacción electromagnética es hiperimportante en nuestras vidas porque nos explica, como decía antes, la interacción entre el núcleo atómico y la nube electrónica. Nos explica también la interacción entre los propios átomos, a su vez entre las moléculas también, y es responsable, bien importante, de las reacciones químicas y de los procesos biológicos, bien importantes en la vida. Al final es la responsable de la vida. La interacción electromagnética está con nosotros en todo, no solo en los móviles. La interacción fuerte es la más fuerte de todas, unas 100 veces más intensa que la electromagnética. Mantiene unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo y mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. Y es bien importante porque es responsable de las reacciones nucleares, de fusión y fisión y también de la energía que hay dentro del Sol y de las estrellas. La interacción débil es 1 dividido entre 10.000 veces más débil que la electromagnética y es responsable de muchas desintegraciones, incluido la del neutrón, la del muón y la de muchos núcleos. Y finalmente la interacción gravitatoria, que es bien presente en nuestras vidas, resulta que es la más débil por muchos órdenes de magnitud, 1 dividido entre un 1 seguido de 33 ceros, más débil que la propia débil, pero es bien importante porque es la responsable de que estemos confinados aquí en la superficie de la Tierra, nosotros, del movimiento planetario, también de la condensación de materia en estrellas y galaxias y, por tanto, también, finalmente, es responsable de la evolución del universo. Esta interacción es muy importante, sin embargo, no es tan relevante para la física que nos ocupa hoy, que es la física de partículas en anillos de colisión, en colisionadores. En ese sentido, no juega un papel relevante la interacción gravitatoria. Si resumo las mediadoras, esas partículas que median las interacciones aquí, y que son relevantes para la física de altas energías, tenemos la electromagnética, la fuerte y la débil, como os decía, cuyo mediador, cuyo quantum
que se intercambian en la interacción es el fotón en el caso de la interacción electromagnética, el gluón en el caso de la interacción fuerte y los bosones llamados W y Z en el caso de las interacciones débiles. Y observamos que en sus propiedades tenemos un cerito en las dos primeras, sin embargo, la masa de los mediadores de las interacciones débiles resulta no ser cero, es 80 veces la masa del protón, estoy hablando de Hef, 80 veces la masa del protón en el caso del W y 91 en el caso del Z. Por tanto, y una propiedad adicional es que el spin de estas partículas es 1 en todos los casos. De nuevo, estamos hablando de masas. Entonces, el bosón de Higgs, su misión, por tanto, es explicar las masas no solo de las partículas elementales de las que os he hablado, los quarks y los electrones, sino también de los mediadores de las interacciones, que son partículas al fin y al cabo. Bien, pues resulta que todo esto es explicado exitosamente, con un éxito sin precedentes, por lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas. Y este modelo estándar de la física de partículas, que ya está muy consolidado, tiene una base fundamental en la existencia de las simetrías, que es un concepto un poco más abstracto y es al que voy a ir a continuación. Concretamente, las simetrías en las que está basada se resumen en estas tres letritas que hay aquí, estas fórmulas, SU3, SU2 y 1. Solamente deciros que U1 tiene que ver con las interacciones electromagnéticas, SU3 tiene que ver con las interacciones entre colores, entre los quarks, y SU2 tiene que ver con las interacciones de las débiles, con las interacciones débiles. Voy allá. El modelo estándar realmente no es un único modelo, en realidad son dos teorías dentro de una, porque precisamente contienen, por un lado, la teoría que se llama electrodébil, es decir, la que unifica en el formalismo, en la presentación de la teoría, unifica conjuntamente las interacciones débiles y las electromagnéticas. Y por otra parte, también contenido en el modelo estándar, tenemos otra teoría que se llama la cromodinámica cuántica y que, como deduciréis del nombre, cromo quiere decir la teoría que explica las interacciones entre los colores de los quarks, por decirlo así. Ambas dos teorías se desarrollaron a lo largo de muchos años, entre los 60 y 70, y con muchas contribuciones seminales de muchas personas. No voy a contar los detalles, lo que sí que os digo es que acabó en premios Nobel, como os podréis imaginar. Weinberg, Glashow y Salam fueron Nobel de Física en el 1979 porque desarrollaron la parte electrodébil y la parte fuerte la desarrollaron, fuerte de las interacciones fuertes, Politzer, Wilczek y Gross, entre otros, y recibieron el premio Nobel de Física en el 2004. Bien. Este es el resumen que se suele encontrar en todas partes, que es como la tabla final que describe el modelo estándar. Y si vemos toda la tabla final, pues básicamente en la primera columna tenemos la primera familia o generación, que os decía, ya os lo he contado, estas palabritas son los quarks y los leptones. En la segunda columna tenemos los fermiones elementales de la segunda familia. En la tercera columna tenemos los de la los de la tercera generación, con sus propiedades que no voy a comentar, no hay tiempo. En la cuarta columna, en naranja, tenemos los bosones mediadores totales que hay, que son el gluón, el fotón, el bosón Z y el bosón W, ahora los pongo todos juntos, y separadito vemos al bosón de Higgs. El bosón de Higgs, con una masa hoy por hoy ya sabemos que es del orden de 125 veces la masa del protón, resulta que fue una predicción de esta teoría, del modelo estándar. No es como las otras partículas, está claramente presentada por separado, por una reflexión que os voy a hacer. No es un constituyente de la materia que se sepa, no es un constituyente de materia, o sea, no puede estar junto con los electrones y demás. No es un portador de la interacción en el sentido que os he contado, un bosón de Gauge, o sea, no es como el gluón, el fotón, el bosón Z o el W, es otra cosa diferente y tiene la misión especial de explicar todas las masas de toda la tabla, de todas las otras partículas. Tiene una gran misión esta partícula, por eso era tan importante. Hubo, como ya ha dicho Manuel, obviamente más descubrimientos importantes y más premios Nobel asociados a la construcción del modelo estándar. En particular, el descubrimiento esencial de los bosones mediadores W y Z fue súper importante históricamente. Se realizó en el 1983 en un colisionador previo al LHC que se llamaba SPPS y fue descubierto por las colaboraciones experimentales UA1 y UA2, a las que, por cierto, también colaboraba España en ese momento, y en el CERN se produjo ese descubrimiento y dio lugar a los premios Nobel de Rubia y Van der Meer, ¿vale? Que fueron grandes, contribuyeron enormemente a que el CERN finalmente descubriera estas partículas. Bien,
Tengo también que decir, en honor a la historia, que hubo una indicación indirecta, esto es muy común en la física de partículas, antes de un descubrimiento siempre hay como indicios indirectos de que vamos bien, de que la pista está bien cogida, y en este caso esa evidencia indirecta previa al descubrimiento del WLZ se realizó también en el CERN, en la cámara de burbujas Gargamel, que esa foto la he sacado, por cierto, de un artículo de Manuel, no es fácil de encontrar en la literatura, y esto fue en el 1973. Bien. También hay que decir, en honor a los teóricos, que también hubo premios Nobel por la parte de los teóricos. Bellman y Toft recibieron a su vez el Premio Nobel de Física en el 1999 por demostrar la consistencia en su estructura cuántica del modelo estándar en la parte electrodébil. Es toda una serie de demostraciones muy complicadas, teóricas, pero que fue súper importante para construir el modelo estándar. Bien, la parte que viene ahora es la... ¿Por qué son relevantes las simetrías cuando uno habla del bosón de Higgs? Y más si están rotas. ¿Cómo que están rotas? Vamos a ver qué quiere decir esto. Estáis acostumbrados a ver en la naturaleza muchísima simetría. Todos los días estamos viendo simetría. Por ejemplo, simetría, antes de nada, tengo que decir que significa invariancia bajo transformaciones. Uno hace una transformación y si queda la naturaleza igual, digo, he descubierto una simetría. Por ejemplo, esta mariposa tiene simetría axial, claramente, porque si divido el dibujo por un eje axial, la parte derecha y la izquierda es absolutamente igual. Por lo tanto, hay una simetría en este dibujo de la naturaleza. Lo mismo en la cara de esta señora y lo mismo en la estrella de mar que estoy poniendo, tiene una cierta simetría radial. Podéis ver que es igual a lo largo de todos los radios. La naranja tiene una simetría esférica, porque si rotamos la naranja no deja de ser una naranja, es la misma naranja exactamente, pero hay una invariancia bajo rotaciones de esa simetría, de esa naranja. Traslaciones en una dimensión, pues vemos que esta rejilla es idéntica si la traslado en una dirección, no observo diferencias. Traslación en 3 dimensiones, simetría cambio blanco por negro, ese dibujo permanece absolutamente invariante si yo cambio donde estaba el blanco pongo el negro y si donde pongo el negro pongo el blanco. Luego hay una invariancia también en ese dibujo y en el final hay invariancia bajo la rotación en 3 colores. Si hago cambios de colores también el dibujo va a permanecer exactamente igual. Resulta que en física esto tiene enormes consecuencias. Las invariancias bajo transformaciones, el observar que hay simetrías en la física tiene enormes consecuencias. Voy a ello. Se debe esta consecuencia a un teorema de Noether, Emmy Noether, que dice que a cada simetría le corresponde una cantidad conservada y viceversa. Esto es enormemente trascendente porque si descubrimos simetrías sabemos que hay leyes de conservación por debajo, que para nosotros los físicos es sagrado. Hay una ley de conservación y se tiene que cumplir sí o sí. Esto es tremendo, una vez que uno descubre una simetría, el saber que tiene que estar todo regulado por esas leyes de conservación. Os pongo ejemplos bien relevantes, como puede ser la simetría de traslaciones en el espacio, que tiene como consecuencia la conservación de una cantidad en física que se llama el momento lineal, tiene que ver con la velocidad. Simetría de traslaciones en el tiempo, resulta que tiene como consecuencia la conservación de la energía. Esto es, vamos, la ley más importante de la física. La energía ni se crea ni se destruye, bien sabéis, se conserva la energía. Y esto viene de un principio de simetría. Simetría de rotaciones en el espacio, bueno, también se conserva el momento angular, que es otra cantidad bien importante en la física. Y al final, la simetría 1, de la que os estoy hablando todo el rato dentro del modelo estándar, tiene como implicación la conservación de la carga eléctrica. Hoy por hoy sabemos que todos los procesos físicos conservan la carga eléctrica. Miro la carga eléctrica que hay en un proceso al principio, miro la que hay al final y se conserva. Y esto es consecuencia de la existencia de una simetría. Parece abstracto, pero es así. Bien. En el modelo estándar hay 2 simetrías, además de la electromagnética, de la que os acabo de hablar, del 1, del que os acabo de hablar. Hay 2 simetrías que mencionar. Una es la simetría de color, que se llama, que es el hecho de que la naturaleza es invariante, queda igual, bajo rotaciones en los colores de los quarks, por ejemplo. Si veis esto, que es simbólico, lógicamente, estos dibujos que pongo aquí representan a un protón, con sus 3 quarks con colores dentro. Si roto los colores de los quarks, ¿vale? Estoy rotando el color, pero el protón es el mismo, el objeto, o sea, el sistema físico que estoy estudiando, que es un protón, es igual, es invariante bajo rotaciones de color. Luego es una simetría importante. La simetría débil es algo más difícil de transmitir intuitivamente, pero está asociada a otro número cuántico, a otra carga, que no es el color sino otra, que se llama débil, y tiene que ver con la invariancia bajo rotaciones en esa carga débil, que en definitiva, simplificando,
cambia un W en un Z, por ejemplo, o cambia un U en un D, por ejemplo, o cambia un electrón en un neutrino. O sea, hay otras simetrías más difíciles de seguir intuitivamente, pero existen en la naturaleza, debidas a esta carga débil de la que hablo. Y esta es la primera vez que hablo de ruptura de simetría. Resulta que esta simetría débil, en la que está fundamentado el modelo estándar, no es perfecta. No es perfecta esta simetría. ¿Qué le pasa? Pues le pasa que precisamente el hecho de que las partículas tengan masa, ese hecho de que las partículas tengan masa, molesta la simetría, rompe un poco la simetría, esa masa. Incluso más todavía cuando sabemos que las masas son distintas. O sea que la masa hay que explicarla, pero además es molesta porque rompe una cosa, una belleza, que es una simetría, una invariancia, una ley de la naturaleza, por decirlo así. Así que hemos aprendido algo. El bosón de Higgs tiene la importante misión de generar las masas de todas las partículas, pero eso a su vez produce una pérdida de simetría. Y concluimos, mecanismo de generación de masas, lo que produce las masas de las partículas, es equivalente a un mecanismo de rotura de la simetría electrodébil. Sé que es abstracto, pero es lo que hay. Os acabo de contar la relación. Y además añade la palabra espontánea. ¿Por qué espontánea? Dicho en palabras muy sencillas, pues es espontánea porque ahí está la presencia de un agente externo. El agente externo que espontáneamente rompe la simetría es precisamente el campo de Higgs. Allá voy. La misión del campo de Higgs. La misión del campo de Higgs, por tanto, lo primero que tengo que recordaros es que, como estamos haciendo dualidad onda-partícula todo el tiempo, también está el concepto de campo por detrás, porque una partícula no es solo un corpúsculo, es también el campo que rodea a esa partícula y, por tanto, ejerce influencia sobre las demás que están dentro de ese campo. Sabemos, estamos acostumbrados al concepto de campo, por ejemplo, el campo magnético que genera un imán, o el campo magnético alrededor de la Tierra, estamos acostumbrados a esto, el campo eléctrico, por ejemplo, de una tormenta, esto sabemos perfectamente, el campo que genera la radiación emitida por un móvil, que es una radiación electromagnética, el campo gravitatorio, que es el responsable de que la Tierra orbite en torno al Sol, o el campo aquí de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. La idea de campo es la idea de un espacio donde hay acción, donde lo que está ahí siente la presencia de esas cargas. Y lo mismo en el dibujo final, que son las cargas fuertes. Bien, el otro concepto que debo de explicaros es la ruptura espontánea de simetría. Y esa ruptura espontánea de simetría yo creo que lo manifiestan muy bien estos tres dibujitos que he puesto. Si os fijáis en la primera mesa, mientras los comensales están sentados en la mesa y no han decidido comer, hay una clarísima simetría izquierda-derecha. No pasa nada, visto desde arriba es igual la izquierda y la derecha. Desde el momento en que un comensal decide que va a usar el cuchillo que está a la derecha de su plato, fuerza a todos los demás a que a su vez cojan el cuchillo que está a la derecha de su plato. Con lo cual, la imagen, la foto que veríamos desde arriba es que se ha roto la simetría izquierda-derecha por la acción de un agente externo, que en este caso es el señor que ha decidido coger el cuchillo de la derecha. Lo mismo pasa con la bolita esta que pongo ahí en el centro. La bolita, mientras está arriba de la montañita, hay una simetría total, izquierda-derecha. Ese dibujo es igualito a la izquierda que a la derecha. Desde el momento que hay una perturbación externa que hace que la bolita caiga a un lado, ya se ha roto la simetría axial, porque la bolita está o a la derecha o a la izquierda, pero no en los dos sitios a la vez. Lo mismo pasa en la bolita que pongo aquí en esta botella. Si tenemos la bolita arriba del culo de la botella, resulta que una perturbación externa, como pueda ser que se calienta de repente la botella, la atmósfera, una vibración porque pasa el metro, yo qué sé, cualquier cosa, puede producir que esa bolita caiga. Desde el momento que la bolita cae al culo de la botella, se ha roto la simetría rotacional, ya no son iguales todas las direcciones. Muy bien. Resulta que en el caso de la simetría electrodébil, la ruptura de la simetría la produce el propio campo de Higgs. Es el agente externo que produce esa rotura de la simetría. Y normalmente esto se cuenta, cuando uno da cursos de esto, con la presencia de lo que llamamos, obviamente es un simbolismo, el gorro mexicano, que como veis, esta forma que tiene el gorro mexicano explica más o menos intuitivamente lo que os acabo de contar de la bolita de la botella. Cuando una partícula está arriba en la flecha de arriba, no nota la presencia del Higgs. Como no nota la presencia del Higgs, no tiene masa, no se genera una masa para ella. Cuando la bolita cae al fondo del gorrito mexicano, resulta que entonces está sintiendo la presencia del Higgs. Si siente la presencia del Higgs, por las interacciones precisamente con el propio bosón de Higgs, o sea, con el campo de Higgs, esa partícula la vamos a ver con una cierta masa diferente de cero.
Precisamente el radio de abajo, de lo que es el gorro mexicano, es lo que llamamos el valor del campo de Higgs. Tiene una cantidad determinada que está puesta ahí, 246 veces la masa del protón. Esta es la visión más figurativa, no real, claro, esto es como yo suelo contar esto para transmitir intuitivamente qué es lo que pasa con el campo de Higgs, qué misión tiene el Higgs, cómo actúa el Higgs. Pues resulta, los estudiantes adolescentes a los que cuento esto lo llaman la manta de María José, porque yo no sé dibujar mejor y entonces lo llaman la manta. La cosa es la siguiente, resulta que el campo de Higgs es un efecto que rellena todo el vacío, todo campo rellena el vacío y que afecta a todas las partículas que están inmersas en él. Y la intuición es que el mecanismo de generación de masas ocurre así. Cuando las partículas sienten la fuerza de resistencia a estar en ese medio, en ese campo o a atravesarlo, justo el mismo tipo de fuerzas de resistencia que una partícula que atraviesa un fluido viscoso. De forma que a mayor resistencia que siente una partícula que está inmersa en el campo de Higgs, mayor masa se genera para esa partícula. Entonces, la manta que llaman los estudiantes adolescentes significa eso, significa que una partícula que siente mucha más resistencia a estar en el campo de Higgs tiene más masa, m1, mientras que una que siente menos resistencia, igualito que un fluido viscoso, tiene una masa más pequeña, m2, y lo mismo con la m3, que es más pequeña. Esta es la imagen que a mí me gusta transmitir de cómo realmente se produce esta generación de masa. Es como si se comieran la masa, como si ganara masa por la resistencia que sienten a estar en el campo de Higgs. La relevancia, por tanto, de la partícula de Higgs es la siguiente. Si no hay partícula de Higgs, no hay campo de Higgs. Si no hay campo de Higgs, todas las masas de las partículas serían cero. Si las masas son cero, el mundo sería totalmente distinto, no estaríamos aquí. Así que era crucial encontrar esta partícula tan especial, porque tiene una misión enorme, tiene una misión súper importante. ¿Qué propiedades podemos resumir de la partícula de Higgs? Es un bosón escalar, es decir, que el spin es cero, tiene masa, que era desconocida en el modelo estándar, no se conocía, no se había predicho la masa del bosón de Higgs, pero tiene masa. No tiene carga de ningún tipo, no tiene carga eléctrica, no tiene color. La intensidad de su interacción con las demás partículas es mayor cuanto mayor es la masa de la partícula. Cuanto más masiva es la partícula elemental, mayor es la intensidad de interacción con el bosón de Higgs. Esto es lo de la fricción que os estaba diciendo en la transparencia previa. Y también interacciona consigo misma, porque como tiene masa, también se nota a sí misma la propia partícula de Higgs. Así que se inició esa búsqueda enorme del bosón de Higgs y nos ha costado muchísimos años descubrirla por un motivo esencialmente, y es porque se desconocía la predicción teórica de dónde buscar esa masa, así que se ha tenido que buscar en todos los sitios la masa del Higgs, porque no había un valor predicho para esa masa. Se sabía más o menos el rango donde tenía que estar la masa, pero no se sabía en detalle cuál era su masa antes de descubrirla, así que estuvimos muchos años buscándola, y menciono aquí los 3 experimentos previos al LHC, que fueron el LEP en CERN, donde también participó, por supuesto, España, el SLC en SLAC en Estados Unidos y el Tevatron en el laboratorio Fermilab de Estados Unidos también. Son distintas técnicas de aceleración, interesantísimo de contar, pero no es el momento de hacerlo. El primero era circular, E más E menos circular, el segundo era lineal, E más E menos lineal, y el tercero era protón contra antiprotón circular con distintas energías, como veis, 200 gigaelectronvoltios, 100 gigaelectronvoltios y 2000 gigaelectronvoltios. Lo cierto es que buscaron y no la encontraron, pero se tenía ciertas pistas antes de su descubrimiento. Esto es muy importante decirlo. Antes de un descubrimiento se ha buscado durante muchos años y alguna pista se tenía. ¿Qué tipo de pistas se tenían? Primero, si miramos en el dibujo a la derecha, LEP buscaba al bosón de Higgs, no lo encontraba y por tanto decía, bueno, pues no va a estar por debajo de cierta masa, porque no lo hemos encontrado. El LHC, antes del descubrimiento, por supuesto, estaba buscando y también excluía una cierta zona porque lo buscaban y no lo encontraban. De manera que se le va arrinconando en esa búsqueda experimental el valor de la masa donde buscar de verdad con más intensidad, por decirlo así. Y además había una evidencia que se llama indirecta, igual que las cámaras de burbujas de Gargamel, que fueron una evidencia indirecta de la existencia del bosón Z, que luego se descubrió. Algo parecido estaba pasando aquí, en el sentido de que había evidencias indirectas, debido a lo que se llaman las correcciones cuánticas, debidas al bosón de Higgs, indirectas, en que su masa tenía que estar cerca de 100, por decirlo así, 100 veces la masa del protón. Así que esa ventana de máxima probabilidad, todos los científicos nos pusimos alertas y ahí tenía que estar el bosón de Higgs, ahí tenía que estar, hasta que se encontró en el LHC.
emocionantísimo los que participamos en todo ese proceso. No voy a contar el detalle porque, como ya ha dicho Manuel, hay una charla específica de esto en la próxima semana, el jueves, que dará Juan Alcaraz, supongo, y lo contará en detalle. Solamente transmitiros que cómo vemos hoy en día un descubrimiento o la existencia de una partícula, en este caso ese dibujo, el hecho de que haya un piquito ahí significa que había un exceso de eventos respecto de lo esperado. Si hay un exceso de eventos, en concreto con 2 fotones en el estado final, tenía que ser debido a algo, concretamente al bosón de Higgs. Ese bosón de Higgs que hoy en día sabemos explica ese pico, se produce con esa reacción que hay ahí abajo, que inicia el proceso con gluones dentro del protón. Ya os he hablado que el protón es complicado, que tiene los 3 quarks, pero tiene un mar de gluones dentro. Pues justo ese mar de gluones alimenta, por decirlo así, la producción de un bosón de Higgs, que llamo IH, y que recorre un poquito y inmediatamente se desintegra en muchas cosas posibles, pero aquí, en ese dibujo, está desintegrado en 2 fotones. Y resulta que ese exceso de eventos con 2 fotones es lo que vieron experimentalmente y lo que disparó el anuncio del bosón de Higgs. Nos van a contar esto con más detalle, así que no entro en más. Finalmente, resumir lo que sabemos de la partícula de Higgs a fecha de hoy. Sabemos que la masa efectivamente es aproximadamente un 125 veces la masa del protón. Hoy en día se mide la masa con bastante más precisión, ahí lo tenéis, que el spin es 0 de la partícula, con paridad positiva, con bastante probabilidad, que vive muy poquito, la vida media es extremadamente pequeña, 10 a la menos 22 segundos, fijaros qué numerito. Y está confirmado, en efecto, que lo que decía el modelo estándar es correcto, es decir, que su interacción con el resto de las partículas crece, esta es la recta de crecimiento, crece con la masa de la partícula. O sea, que cuanto más masiva es la partícula, un W, un Z, un top, más intensa es la interacción con el bosón de Higgs. El top está ahí al final, en la colina, al final del todo está el quark más pesado de todos, 174, fue encontrado, 174 veces la masa del protón, que fue descubierto en Estados Unidos, en Fermilab. Y además, ¿qué sabemos? Pues sabemos que los ratios con los que se producen estas desintegraciones también están de acuerdo con el modelo estándar, así que vamos muy bien en este sentido, pero hay cosas que todavía no sabemos, ya estoy terminando. Por ejemplo, no sabemos si esta partícula definitivamente es elemental o compuesta. Todo el mundo, hay believers, hay gente que cree que la partícula es elemental, hay gente que la partícula es compuesta, todavía es posible una u otra posibilidad. Desconocemos cómo interacciona esta partícula consigo misma, es decir, en el modelo estándar se sabe que 2 Higgses que se encontraran interaccionarían. Hay una predicción de esa interacción. También hay una predicción de la interacción de 4 bosones de Higgs que se encontrasen, también interaccionan, y además el modelo estándar dice que están correlacionadas entre sí y con el valor de la masa del Higgs. Es una predicción interesantísima del modelo estándar. Pues todavía eso no sabemos experimentalmente si es verdad o no, y podría haber sorpresas en un futuro. Bien, misterios por descubrir del bosón de Higgs. En el futuro podremos saber si el Higgs es único o hay más bosones de Higgs diferentes. Podremos saber si hay o no estructura dentro del Higgs, es decir, si es compuesto o elemental. Podremos saber también si hay o no nuevas simetrías asociadas al Higgs. Ya os he dicho que las simetrías son muy importantes para entender la naturaleza. Si hay o no nuevas interacciones asociadas al Higgs. Y lo que es cierto es que saber más del Higgs nos va a dar muchísimas más pistas sobre la naturaleza. Y termino con la última transparencia, con uno de los aspectos más intrigantes hoy por hoy de la física fundamental, y es el tema de la composición del universo. Yo no trabajo en esto, pero creo que es justo comentarlo aquí. El hecho de que el universo esté compuesto, solamente el 50% de la composición del universo es de materia ordinaria, o sea, la que al final explico su masa mediante la existencia del bosón de Higgs. El bosón de Higgs genera masa para partículas elementales, las partículas elementales ponen objetos compuestos, construyen objetos compuestos, y al final la materia ordinaria es solo un 5% de lo que compone el universo. ¿Y qué pasa con el resto? Pues el resto son materia oscura, que sabemos existe en las galaxias, porque si no nos rotarían a las velocidades que se han medido, o sea que existe la materia oscura, aunque no se detecte, existe. Y luego está la energía oscura, que curiosamente es casi el 70% de la composición del universo y que es la responsable de que el universo esté en aceleración, su expansión esté acelerada. Entonces, con esto quiero decir que es verdad que el Higgs es responsable de la materia ordinaria, pero hay científicos que creen que podría haber portales, en el sentido de que entendiendo mejor el Higgs igual
podemos atacar estos problemas desconocidos cuya solución no sabemos, el de la materia oscura y el de la energía oscura. Al fin y al cabo, la materia oscura podría estar debida a la existencia de nuevas partículas masivas, bla, 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 y si es así, al final puede ser que el Higgs tenga también la responsabilidad de dar masas a esas partículas desconocidas que explican la materia oscura, por ejemplo. Entonces, hay mucho debate científico sobre esto, así que voy a terminar diciendo que nos espera un apasionante futuro, que muchas gracias por su atención y que yo soy una apasionada del bosón de Higgs. Tengo que agradecer a Alberto Casas, mi colega, y Jesús Rabadán por su ayuda valiosa en la preparación de esta conferencia. Muchas gracias.